Entonces eso significa que quizás ya estamos en condiciones de hacer toda esta selección. O sea, no empezaron con expresiones fraccionarias todavía, ¿no? No. Todavía no. Bueno, pero ecuación de grado 4 es la última, lo último de esta selección 2-4. Así que bueno, ya podemos hacer todo. ¿Pudieron avanzar con el práctico? ¿Tienen alguna duda? Ah, bueno, ya somos 20. No, no somos 24 porque yo estoy 3 veces. Eh, ¿Pudieron avanzar con los ejercicios de práctico? ¿Tienen alguna duda puntual? ¿Algo que me quieran contar? Sí, Renzo. A mí me costó bastante todo. No sé si será porque lo intenté hacer tipo 4 de la mañana y estaba con la mente cansada, pero del 3 en adelante, no, o sea, vi un par de puntos, igual 3 4 y el 5 creo, y me costó bastante entender. Bueno, me parece entonces una buena idea que empecemos por el 3 y vos me vas a ir contando, yo voy a escribir, a menos que quieras compartir pantalla vos, que tengas algo para mostrarnos. Si no, yo voy a ir escribiendo, me vas contando cómo lo fuiste pensando. Directamente no pensé mucho, no hice nada, pero en el 3 estoy buscando, empecé con sacar únicamente que x1 es A y x2 es menos A, pero nada más. Bueno, es un comienzo, x1 va a ser A y x2 va a ser menos A, para alguna A número real, ¿no? Y además, el A tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque en ese caso, si fuese 0, entonces no tendrían distintos signos. Yo estuve hasta la 1 con uno, bueno, así es, ¿no? Así empieza a ser. Cada ejercicio, eh, bueno, cada ejercicio va a demandar una cantidad de tiempo muchas veces no trivial. Así que, como decíamos la otra vez, no esperen que todos los ejercicios les salgan en 5 minutos. Eh, bueno, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que era una... ¿Cuál dijimos que era una ventaja de la forma factorizada de un polinomio? La forma factorizada, vimos la clase ayer, que era escribir una ecuación cuadrada, un polinomio. Acuérdense que una ecuación cuadrática es un polinomio de segundo grado igualado a cero. Entonces, ayer dijimos que la forma factorizada de un polinomio es escribirlo como un producto, ¿sí? Un producto de polinomios de grado más chico. En el caso de en una ecuación de segundo grado, la forma factorizada, pero en el caso de un polinomio de segundo grado, su forma factorizada va a tener eh, esta pinta. Le voy a cambiar voy a poner x menos x. Bueno, es que si pongo cualquier cosa que ponga, creo que me digan ustedes quiénes van a terminar siendo esto. Vamos a ponerle y0 por x menos, o mejor aún, ¿No se podría colocar x1 y x2? bueno, ahí está. Eso era lo que quería que me digan ustedes. X1 y X2 son las soluciones de A por X al cuadrado más de X
más C. Esto vimos ayer. Esto dijimos ayer, ¿no? Que cualquier ecuación de segundo grado, polinomio de segundo grado, se puede escribir de esta pinta, donde x1 y x2 son las raíces, ¿sí?, de la ecuación cuadrática correspondiente. ¿Se entiende lo que está en el recuadro? Sí, sí. Bueno, y acá elegí mal el nombre. Vamos a ponerle... Creo que ya estoy teniendo problemas con esto. Le pongo otro nombre a las raíces. No quiero que sea A porque A va a ser el... Maldición. Perdón. Chao. No quiero que sea A porque A es el coeficiente principal. Mira, lo usaría, si se pudiera, lo usaría. He renegado un montón con los programas, con estos programas. Este es de Microsoft, el OneNote es de Windows. El año pasado, el anteaño 2020, el primer año de la pandemia, no, en 2020 daba clases con el pizarrón, este que ven acá. El 2021 usé como 4 programas distintos. Bueno, le pongamos X1. ¿Qué nombre le ponemos? B, no sé. Pongamos R y menos R, en vez de A y menos A. Bueno, entonces ya con el recuadro ya estamos en condiciones de resolver este ejercicio. Porque si las raíces nosotros sabemos que son de la forma R y menos R, ¿sí? Entonces, ¿qué forma va a tener el polinomio o la ecuación? X menos R y X más R. Y fíjense que X menos R por X más R es una diferencia de cuadrados. Sé que cuánto da. ¿Cómo lo podemos escribir? X cuadrado menos R cuadrado. Perfecto, gracias. Entonces distribuyo ahora el A y me quedo esta ecuación. AX cuadrado menos AR cuadrado. Y ahora tenemos, fíjense que en la consigna dice 3 o más ecuaciones. Lo único que nos está diciendo es que las raíces sean de igual valor absoluto pero de distinto signo. Y nada más. Entonces, en esta solución general, 0 igual a AX cuadrado menos AR cuadrado, tenemos libertad tanto en el parámetro A como en el parámetro R. Entonces podemos elegir cualesquiera A y cualesquiera R y obtener las ecuaciones correspondientes. Entonces díganme un valor para A, por ejemplo, 2. y uno para R. Tres. Bueno, entonces la ecuación va a ser 2x al cuadrado menos 2 por 9, 0 igual, o sea, 2x cuadrado menos 18. Y bueno, hagamos una más para que sea bien evidente. ¿Cuál va a ser una A? Dígame una A. 4, Y R. 6. Bueno,
Son fanáticos de los números naturales, se ve. Entonces va a ser 4x² menos 2 por 6, o sea, 4x² menos 12. Y para variar un poco, yo voy a elegir que A sea, por ejemplo, menos 1 y que R sea raíz de 3. Entonces la ecuación me va a quedar menos x² más 3. ¿Sí? Y ya está. Ahí hay 3 opciones. ¿Por qué tantas situaciones? Bueno, porque justamente el enunciado solamente nos restringe en que las soluciones, las raíces de la ecuación, tengan mismo módulo y distintos signos, o sea, sean de la forma R menos R, como empezamos planteando. Pero no me da ninguna restricción sobre el coeficiente principal A y sobre qué número tienen que ser las raíces. Entonces tenemos como parámetros libres, como variables libres, digamos, A y R. Haciendo variar estos dos números, obtenemos todas las ecuaciones que querramos. Fíjate que el ejercicio... Profe, ¿no falta elevar al cuadrado de R? O sea, el 6, el 9 y el 3. Bueno, tenés razón, el 3 lo hice, pero el 6 no. O sea que acá no es 12, sino que es 36, es 72. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora está bien? Sí, ¿no? Falta el 9. Ah, no. No, el 9 ya estaba porque era 3 al cuadrado. Profe, Sí. ¿por qué quedó 3 positivo en el último? ¿Y por qué es el A? Fíjate que es menos A. A era menos 1, entonces menos por menos 1 es 1. Por eso el signo más. Sí, Y el R al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado, que es 3. pero el menos no queda por la fórmula de la diferencia de cuadrado. No, o sea, vos sabés que la forma va a ser AX al cuadrado menos A por R al cuadrado. Esa va a ser la forma de la ecuación. Ahora, el A es menos 1. Y el R es raíz de 3. Entonces resuelvo esto, es menos 1 por x cuadrado es menos x cuadrado, menos por menos es más, raíz de 3 al cuadrado es 3. Ahí está, ahí entendí. Gracias. Sí. Ahora, y terminando de responder a Rubén, está bien que tengamos algún parámetro libre, ¿no? Porque el enunciado te está pidiendo escribir 3 o más ecuaciones. Si tenés que poder dar varias, significa que tiene que haber algún grado de libertad en las elecciones. Bien, se comprendió el ejercicio. No sé quién, Renzo no, ¿quién había dicho de este? Sí, sí, ahí entendí perfecto. Bien. Bueno, entonces acá el truco, la herramienta para resolverlo rápido fue la forma factorizada. ¿Sí? Otra forma que se me ocurre también podría haber sido usando la propiedad de las raíces. Vamos con otra forma. Suponiendo que es una línea recta. Porque sabemos otra forma entonces. Nosotros sabemos que x1 más x2, la suma de las raíces, ¿cómo quedaba en términos de los coeficientes de la ecuación cuadrática? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Entonces, fíjense que si las raíces son del mismo valor absoluto, pero signo contrario, entonces... perdón, esto es... termina siendo menos r. O sea que esto termina siendo 0 igual a menos b sobre a.
entonces 0 es igual a b. ¿Sí? Entonces fíjense que de la fórmula para la suma de las dos raíces, ya automáticamente deducimos que b tiene que ser 0. Lo cual es cierto, en los ejemplos que dimos, fíjense que no hay término independiente, no aparece ningún, el coeficiente, mejor dicho, no aparece la x sola. Bueno, y entonces tenemos una más. ¿Cuánto tiene que dar x1 por x2? C sobre A. C sobre A. Entonces, fíjense que x1 por x2 es r por menos r. O sea que menos r cuadrado es igual a c sobre a. Bueno, y acá viene el grado de libertad que dijimos. Ahora yo tengo libertad para elegir el a. ¿Sí? Y el r. Mira, entonces, a por r cuadrado. Llegué a lo mismo que antes, fíjense. De acá deduzco que menos a por r cuadrado de c es lo que obtuvimos antes. Fíjense que el c es menos a por r cuadrado. ¿Sí? Entonces ya está. Con estos dos resultados obtenemos que la ecuación va a ser de la forma a por x cuadrado, el b es 0, o sea que no va a aparecer, y el c es menos a r cuadrado. ¿Está bien? Y ahora elegimos a y r como antes y obtenemos todas las que queramos. Bueno, esto dice que cuando trabajemos con ecuaciones cuadráticas, tenemos algunas herramientas para usar, pero no demasiadas, no muchas. O sea, tenemos forma factorizada, tenemos sabemos calcular las raíces en términos de los coeficientes, tenemos cuánto da la suma y el producto de las raíces en términos de los coeficientes. Entonces, alguna de esas cosas tiene que servir para resolver cualquier ejercicio que le planteen. Bueno, no importa, Francisco. Igual todo queda grabado y te puedes unir cuando quieras. Bueno. Entonces decía, cuando tengan un problema y no sepan muy bien qué hacer, pongan todo sobre la mesa, todo lo que conocen sobre las raíces, sobre los coeficientes, y algo de eso tiene que servir. La libertad como una... Bueno, está bien. Son como antónimos, pero bueno, está bien. También el ejercicio es empezar a interpretar los enunciados. Bueno, ¿con cuál otro se habían trabado? Con el 4 habían dicho... Ahí Ezequiel dijo que si podemos hacer alguna entre la 5 y la 8 que tienen condiciones. Ok. Bueno. Bueno, vamos al 5. Considera la ecuación de segundo grado esa. Fíjense, acá se repite, el parámetro principal es el mismo que el independiente. Calcula el valor de C si saber que la ecuación tiene dos raíces iguales y positivas. Bueno, alguien pensó. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Se podría hacer lo mismo que en el 3 y arrancar desde la forma factorizada.
Bueno, o sea, vos sabemos que c por x cuadrado más 12x más c va a ser de la pinta. Acá el parámetro, el coeficiente principal es c, o sea que va a aparecer un c por x menos x1, x menos x2. Pero fíjate que, bueno, y acá cómo podríamos seguir, porque lo único, lo único que nos dice el enunciado es que las raíces son reales, iguales y positivas. Ah, entonces, bien, eso significa que puedo poner x1. O sea que en definitiva esto es c por x menos x1 al cuadrado. Y ahora podría desarrollar el binomio este. Y entonces me queda que cx cuadrado menos 2cx1 por x más cx1 al cuadrado es igual a lo que tenía antes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pero de esto uno podría entonces decir, bueno, entonces lo que voy a hacer, copio acá el lado izquierdo, lo que podría hacer es, bueno, me fijo en los coeficientes que acompañan a cada x. Entonces, el c, el que acompaña a x cuadrado en ambos es c. Bueno, podrías dividir todo por c, pero del lado izquierdo te quedaría 12 sobre c. Dos raíces iguales se refiere a que tiene una sola raíz. Sí, exacto. Es lo que escribimos acá, que x1 es igual a x2. Pero entonces, volviendo acá al último renglón, fíjense, lo que vamos a hacer es pensar que, bueno, tengo que tener igualdad en los coeficientes. Entonces, si me fijo en los dos lados de esta igualdad, bueno, c igual a c, eso no me dice nada. El término que en los dos lugares, del lado derecho y lado izquierdo, el término que acompaña a x cuadrado es c. Pero fíjense que del lado izquierdo el término que acompaña a x es 12 y del lado derecho es menos 2c por x1. Ahí va, esa forma Francisco también me gusta, después la vamos a ver, usando el discriminante. Y el último me está diciendo, y el término independiente, o sea, el que no tiene ningún x, del lado izquierdo es c y del lado derecho es c por x1 al cuadrado. O sea que deberían valer estas tres igualdades. La primera no me dice nada, ¿sí? De la segunda no puedo decir mucho todavía, pero fíjense la tercera. ¿Qué podemos deducir? Si c igual a c por x1 al cuadrado, entonces, ¿qué puedo hacer? Sabemos que c es no nulo. Entonces, ¿qué podría hacer en esta ecuación, en la tercera? C me parece el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Qué puedo hacer entonces? Me parecen ambos miembros. O sea, la podés pasar a un solo miembro, digamos, para despejarla, sería.
O sea, yo tengo c igual a c por x1 al cuadrado. Entonces, bueno, si quiero dividir, como c es no nulo, puedo dividir en ambos miembros por c. ¿Y qué pasó? Chao. O sea, me queda que 1 es igual a x1 al cuadrado. Pero entonces, x1 puede ser 1 o menos 1. Ambos 1 y menos 1 son soluciones de la ecuación 1 igual a x1 al cuadrado. Pero ¿cuál de estos tiene que ser la solución? x1 era una raíz, ¿no? x1 era una raíz de la ecuación. ¿Y qué dice el enunciado? Ah, que debe ser positivo, así que Bien, solamente el 1. entonces tiene que sí o sí ser 1. x1 igual a 1, pues las raíces son positivas. Bueno, ya sabemos que entonces x1 vale 1, entonces de la segunda ecuación obtenemos que 12 es igual a menos 2 por c por x1, que ya sabemos cuánto vale, menos 2 por c. Entonces, ¿cuánto vale c? Si 12 es igual a menos 2 por c, ¿cuánto vale c? Menos 6. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué había que calcular? El valor de c, ya está. Usamos la forma factorizada. Acá hicimos un poco trampa. Cuando yo escribí esta llave, estoy asumiendo que de la igualdad, de esta igualdad que estoy poniendo con el mouse, de esa igualdad podemos deducir estas tres ecuaciones. O sea, lo que hice acá fue igualar los coeficientes que acompañan a las x. Eso en verdad no es algo trivial, pero se podría probar. Por ejemplo, si yo evaluara x igual a 0 en ambas ecuaciones, si evaluara x igual a 0 en ambos miembros, perdón, obtendría que del lado izquierdo me queda solamente c y del lado derecho me queda solamente c por x1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tengo justificada la última ecuación. Pero bueno, no importa, igual. Con que se den cuenta de que pueden igualar los coeficientes está bien. Y quiero contar la otra forma, esa que estaba comentando. ¿Quién era? Francisco. Usemos el discriminante. Porque fíjense que acá la pista debería ser, o una pista podría ser, que la ecuación tiene dos raíces iguales y positivas. Entonces nosotros tenemos la herramienta del discriminante para saber cuál es la naturaleza de las raíces. ¿Sí? Entonces, como la ecuación tiene dos raíces iguales, el discriminante delta debe ser, ¿qué número? 0. Exacto. Y es el único caso donde tenemos un número concreto para delta. Porque si no, podemos decir si que es positivo o negativo. Pero si las raíces son iguales, entonces delta no le queda otra que ser 0. Pero entonces delta, para esta ecuación particular, ¿cuánto vale? La ecuación es cx cuadrado más 2x más c. Entonces el discriminante es b cuadrado, o sea, el término del x al cuadrado, menos 4 por el coeficiente principal por el coeficiente independiente. O sea que va a ser
12 al cuadrado menos 4 por el principal es C y el independiente es C. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que esto tiene que ser 0. Bueno, entonces fíjense, ahora me queda una ecuación, la única incógnita es C. Bueno, la tengo que poder despejar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser sacar raíz miembro a miembro. Como todo esto es positivo, lo puedo hacer. Y fíjense, acá me quedó 2 por... No voy a poner C, tengo que poner módulo de C, porque yo no sé cuál es el signo de C. Y 12 al cuadrado es 12. Entonces me queda que módulo de C es igual a 6. ¿Vamos bien? Este módulo es importante. O sea, no cancelar el cuadrado del C es importante porque fíjense que si yo no hubiese puesto módulo, la respuesta que hubiera obtenido es C igual a 6 y no es lo mismo que obtuvimos antes. Antes obtuvimos C igual a menos 6. ¿Sí? Entonces significa que ese módulo era importante. ¿Y cómo vamos a terminar deduciendo que C es igual a 6? Ah, perdón, a menos 6. Porque hasta ahora el discriminante igual a 0 lo único que nos dijo fue que las raíces eran iguales, perdón. Pero nos estamos olvidando de que también tienen que ser positivas. Entonces, ¿qué podemos usar ahora? ¿Me siguen? Vamos bien hasta acá. O sea, ¿qué es lo que falta hacer? ¿Está claro? El módulo de C sea 6. Bueno, hago un repaso de esto. El enunciado me dice que la ecuación cuadrática tiene dos raíces iguales y positivas. Entonces, como yo sé que las raíces son iguales, puedo usar el discriminante. ¿Por qué? Porque si son iguales las raíces, entonces el discriminante tiene que ser 0. Bueno, entonces escribiendo la ecuación correspondiente, 0 igual al discriminante igual a lo que vale, obtengo que el módulo de C tiene que ser 6. Bueno, entonces eso me da lugar a dos opciones, que C sea 6 o menos 6. Ahora hay que decidir cuál de las dos es. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Usando que las raíces además tienen que ser positivas. Entonces acá podemos usar, por ejemplo, ¿cómo lo voy a despejar diferente? ¿Cómo lo despejarías diferente, Francisco? Porque no hay forma, o sea, respondo yo, no hay forma de despejar diferente, o sea, porque tanto 6 como menos 6 son soluciones de la ecuación 0 igual a 12 al cuadrado menos 4 por c cuadrado. Entonces, solamente de esa información no puedo obtener que c es igual a menos 6.
¿sí? Solamente de la información discriminante igual a 0, no puedo deducir que C tiene que ser menos 6. Solamente puedo deducir que C es 6 o menos 6. Pero, bueno, terminémoslo. Como yo sé que las raíces son positivas, por ejemplo, si yo hago x1 más x2, yo sé que las dos raíces son iguales. O sea que esto va a terminar siendo, perdón, 2 veces x1. Y este numerito 2 veces x1, si el x1 es positivo, ¿cómo es? Positivo, negativo, es 0. Si el x1 es positivo, entonces 2 por x1 da 0. ¿Cuándo 2 por x1 da 0? ¿En qué caso 2 por x1 da 0? Cuando x1 vale ¿cuánto? Si x1 es 0 y sabemos que x1 no es 0 porque es positivo, decir que es positivo es que es estrictamente mayor que 0. No, menos 2 tampoco, o sea, 2x1, si yo sé que x1 es positivo, entonces 2 por x1 yo solo sé que es positivo, es mayor que 0. ¿Está bien? Lo que yo únicamente estoy preguntando, Jair, es ¿qué puedo decir de 2x1? Y lo único que puedo decir, si yo ya sé que x1 es positivo, es que 2 por x1 también es positivo. ¿Sí? Pero yo además sé que la suma de las raíces, ¿cuánto da? Menos sobre A. Menos b sobre a, eso en un contexto general, acá en este caso particular, menos b sobre a es, ¿cuánto da? Para esta ecuación, c cuadrado, cx cuadrado más 2x más c. ¿Cuánto da? Menos 12 sobre C. Exacto, menos 12 sobre c. Entonces, de esto sabemos que menos 12 sobre c, fíjense, me voy hasta el lado derecho, tiene que ser positivo. Pero para que menos 12 sobre c sea un número positivo, ¿c puede ser un número positivo? No, la única opción es que c sea negativo. ¿Sí? Eso está clarísimo, que menos 12 sobre c es positivo solamente si c es negativo. No, bueno, el no es de Lucas, ¿es a lo que está claro o a otra cosa? ¿A que no puede ser positivo? Bueno, que fíjate que menos 12 sobre 6 es lo mismo que menos 12 sobre C, menos 12 sobre C es lo mismo que menos 12 sobre C. ¿Qué pasa si C es positivo? Entonces, dividir un número negativo por uno positivo, ¿qué resultado tiene? Ah, ok. Igual ya no sé ni qué pregunté. Bueno, entonces doy por asumido que se entiende por qué el C tiene que ser negativo a partir de esta desigualdad de acá. Bien, vale, gracias. Bueno, entonces ahí concluimos con la segunda forma de resolver el ejercicio. Usamos discriminante, pero también tuvimos que usar alguna otra herramienta para deducir que el C en definitiva tenía que ser negativo. Fíjense lo importante que es no cancelar, ¿no? O sea, no cancelar una raíz con un cuadrado así como así,
porque sí, siempre escriban módulo, valor absoluto, ¿sí? Porque si no, ahí hubiese estado mal la resolución. Bueno. Y eso, o sea, capaz que no quiero ser muy pesado, ¿no? Pero, ¿se entiende esta igualdad? ¿Se entiende qué significa esto? Hay otra forma de deducir C también. Aparece norma. ¿Cómo es? Otra forma de deducir C también. No entiendo. A C aparece nomás en discriminante. Cuando calculas las raíces, querés decir. Claro, o sea, las raíces, pero es que no, porque está confuso que hayan puesto la letra C acá. Porque las raíces te quedan en términos del coeficiente principal, ¿sí? O sea, las raíces te quedan en términos de todos los coeficientes. El problema es que acá el coeficiente principal es igual al independiente, o sea, el coeficiente principal te va a quedar C. Cuando vos hagas sobre 2A, te va a quedar sobre 2C. Entonces las raíces, en definitiva, van a ser... Las raíces, en definitiva, son menos 12 sobre 2 por C. Y eso es todo lo que podés decir. La raíz es menos 12 sobre 2C. Bueno, y una vez que obtenés C, ya los podés calcular, ¿no? Las raíces van a ser menos... ya las obtuvimos acá, 1. Las obtuvimos en el primer método, las raíces. Mira, eso está bueno también. Fíjense que en el primer método obtuvimos las raíces. En el segundo método no nos hizo falta. En el segundo método no calculamos en ningún momento cuánto valen explícitamente las raíces. Pero bueno, yo quería repasar un momento esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que entendiste, Rubén? Me alegro, pero ¿qué es? Que tiene que ser menos 6. Bueno. Entonces, esta ecuación está clara porque si no sería eso. Claro, exacto. Si C fuese 6, entonces menos 12 sobre 6 daría menos 2, que es negativo. Pero por otro lado, la suma de las raíces tiene que ser un número positivo. Entonces no podría dar menos 2. Entonces acá podría haber puesto como un además, no sé. No, menos 12 sobre 6 da menos 2. Menos 12 sobre menos 6 da 2. Bueno, entonces veamos esta. Que el módulo de C al cuadrado, la raíz de C al cuadrado es el módulo de C. Entonces, fíjense que si C es positivo, entonces, lo voy a hacer con un ejemplo.
creo que va a ser suficiente para entender esto. Hagamos que C sea, por ejemplo, 2, para ser muy originales. Entonces, ¿cuánto da raíz de 2 al cuadrado? Bueno, da raíz de 4, que es 2, que es igual al módulo de 2. Pero si ahora C es menos 2, entonces la raíz de menos 2 al cuadrado es de nuevo la raíz de 4, que es 2, porque por definición nosotros cada vez que escribimos raíz, cada vez que escribimos el símbolo este de raíz, es un número positivo. Pero entonces 2 justamente resulta ser el módulo de menos 2. Entonces, cuando C es positivo, bueno, la raíz de C al cuadrado es el mismo número C. Pero cuando C es negativo, la raíz de C al cuadrado es el módulo de C. ¿Sí? Se empieza a entender más o menos el porqué de esa ecuación. Raíz de menos n es módulo de n. No, tiene que estar al cuadrado, ¿no? Claro, entonces sí. Raíz de menos n al cuadrado es módulo de n. Pero esto tiene mucho que ver con este símbolo, la raíz cuadrada. Nosotros cuando escribimos raíz cuadrada, queremos decir el número positivo que elevado al cuadrado me da lo que tengo adentro. Bien. Bueno, sigamos adelante. O atrás, no sé si quieren ver algún ejercicio previo. Igual, yo ya me cansé de hablar. Así que yo diría, no, creo que es un buen momento para armar grupos. Total, hoy lo único que tenemos que hacer es terminar esta sección. Voy a chequear eso en el cronograma, pero creo que sí. Hoy es 26. Sí. Bueno, entonces hagamos grupos para... ¿Cuál hicimos recién? El 5. Podría haberlo visto en práctica. Bueno, igual calcular las raíces, bueno, justo en el ítem A, en el ejercicio anterior, digo que hicimos recién, en el ítem A, en la primera forma de resolverlo, calculamos las raíces ya. Y si lo quisiera hacer, y en la segunda forma, si quisiera calcular las raíces, obteniendo C, bueno, es lo que decía ahí, ¿quién decía? Bueno, lo que charlamos con la propuesta de Francisco, cuando obtuvimos el C, ya podemos obtener las raíces, ¿sí? Porque tenemos todos los coeficientes de la ecuación. Bueno, entonces yo diría que armemos grupos para resolver los ejercicios 6, 7, 8. Así que, a ver en cuántos grupos. 19, nada más. ¿Qué pasó? 4 grupos de 4 personas. Sí. La primera solución, ¿cuál sería? Ahí. ¿Tienes que, si quieres, hago zoom out? Ahí está bien. Bueno.
Igual yo después mando el PDF a Aldana, ¿no? Pero bueno, entonces armemos grupos. Voy a armar 4 grupos. Ay, para ahora, ok. El grupo son solo 3 ejercicios, así que va a haber uno que se repita, pero el grupo de Aldana, Milagros, Rubén y Tomás va a ser el ejercicio 6. El grupo de Ezequiel, Flavia y Tommy va a ser el ejercicio 7. El ejercicio 8 lo van a hacer Álvaro, Francisco, Lucas y Rocío. Y el grupo de Ignacio, Jair, Rebeca y Renzo van a elegir cuál quieren hacer. Les doy la libertad. ¿Sí? ¿Qué ponemos? 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, 15, ¿cuánto dicen que les va a tomar? ¿De qué página? Es la página 71. No, ¿cómo? 5:30. No, bueno, pongamos 20 minutos. A las 5:20. No, es 6. ¿Cuál era? No me olvidé cuál te dije a vos. Es 6, 7, 8. A vos, Javier, te toca. Me olvidé. Vos estás en el último grupo. Ustedes decían entre ustedes. Decían, ustedes están en la sala 4, así que ustedes elijan alguno de esos 3. Bueno, armo el grupo y nos vemos entonces antes de las 17:20. Cualquier cosa me llaman.
Buenas. Hola Renzo, ¿qué tal? Vinimos nomás, o sea, yo al menos, porque ya terminamos de hacer uno de los puntos y no creo que lleguemos a hacer otro. Ah, bueno, o sea que tu grupo ya terminó. Claro. Bueno, bueno, entonces en un ratito ya cierro los grupos y corregimos. Ok. ¿Qué pasó? Ah, no había leído esto. En mi sala no está, tú me decís. Bueno, vamos a cerrar los grupos entonces. Hola. Puede ser que el planteo sea igual que el 5 y puede ser, sí. Ahora lo vemos. Bueno, ¿por qué hay solo 12 personas? ¿Perdimos a alguien? ¿Perdimos gente en el camino? Bueno, vamos con el 6. ¿Qué grupo trabajó con el 6? Nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo lo pensaron? Compartís pantalla. Ah, vas a compartir, bárbaro. Espera que dejo de compartir yo. Mostrarles. Espera que creo que estaba compartiendo Rubén y no entró todavía. Ah, falta gente de entrar, bueno.
Bueno, podemos ir viendo el 7 mientras entonces. Ahí está, está Rubén. Hola Rubén, te estábamos esperando para compartir. Complicaste más, bueno, puede salir, puede pasar. Cuando quieras compartir. ¿Vos estuviste solo, Ezequiel? El que va. El 6, que nos toca a nosotros. No te escucho muy bien, Rubén. El 6 que nos queda a nosotros. El 6 les había tocado, sí. Me quedó medio desprolijo porque intenté hacer otras cosas, No importa. pero así más o menos como. Bueno, a ver, ecuación en segundo grado tiene Mira. dos raíces distintas. No, dos raíces iguales. Sí, nos quedó acá que delta era igual a 0. Por eso, porque Bien. era una sola. Así que es 10 cuadrado menos 4 igual a la anterior. Bueno. Sí, Bien, entonces A es módulo de 5. ¿Qué pasó ahí? Ah, cancelaron el módulo de la. Justo lo que dijimos que no había que hacer. bien. En vez de ahí poner módulo de A. 5 igual a módulo de A. Al revés en lo que escribiste antes. O sea, 5 es igual al módulo de A. O valor absoluto de A. Así. Exactamente. No directamente, no directamente hacer una raíz cuadrada de un número que no se sabe. No, o sea, la raíz cuadrada la podés calcular, la podés escribir raíz cuadrada como hiciste ahí, Sí, en ambos miembros, ¿no? Porque si no ahí no estás calculando del lado izquierdo. Bien, entonces ahí sí, raíz de 25 es 5, pero raíz de A al cuadrado lo que no podés hacer es simplificar como está ahí hecho. Ese tachar la raíz con el cuadrado es lo que está mal. Hay que poner módulo de A. directamente va a módulo de A. Sí, exacto. Entonces, como, bien. Y ahora, como ustedes sabían, calcularon las raíces directamente. Si las calculamos, ¿a dónde? Acá. Y bueno, pero hay un problema porque, Si pretendimos que era que A era solamente positivo. bueno, o sea, podés Es que deducir. tenía que ser sí o sí positivo. Porque la Claro, raíz era negativa. exacto. Lo podés Mm, deducir. O sea, lo deducís, digamos. Pero lo tenés que decir de algún modo. bien. Eh, como X1, como X1 es positivo, entonces no le queda otra A que ser. Claro, como X1 es negativo, a A no le queda otra que ser Positivo. positivo. Es negativo por esto. Sí. Sí. Bien. Ok. Ah, Bueno, entonces X1 va a ser menos B sobre 2 por A.
O sea, menos 10 sobre 2 por A, y para que menos 10 sobre 2 por A sea un número negativo, A tiene que ser positivo, por lo tanto A vale 5. Bueno, y después obtuvieron. Perfecto, está bien. Bien, ok. Entonces quedaría, para, para no estar suponiendo, quedaría 2 por A. Y después acá 2 por A también. Y luego quedaría que el menos 5 este, porque estoy sacando el 2, Sí, tiene que ser negativo. Entonces, exacto. como el otro, ah, así como el otro, Sí, este no es negativo. como menos 5 sobre A es negativo, entonces A es positivo. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, Bien, bueno. A ver, una cosita acá. ujú, Está bien, lo resolvieron bien el ejercicio, lo pensaron bien. Lo que no está tan bien es cómo está escrito, ¿sí? Y en esta instancia van de la mano, ¿sí? Es como las dos cosas tienen igual importancia. Por un lado, obtener una solución del ejercicio y por el otro lado, escribirlo correctamente. Eso es lo que, por eso es que queremos que manden las tareas sugeridas para que nosotros podamos ver cómo escriben. Eh, entonces, acá sería como ordenar un poco esto que está escrito, ¿sí? Y justificar correctamente. bien. No es mucho, no falta mucho, es más o menos lo que fuimos diciendo oralmente. Pero ¿se entiende el grupo? No sé Sí. Ujú, el resto cómo lo escribió, pero hay que empezar a practicar también cómo escribir, cómo justificar correctamente. sí. No me falta no lógica, sino el paso a paso de esto, porque de esto me salté a intentar eso, pero después a intentar esto. Claro. Bueno, una forma de ver eso es escribir, ¿no? Fíjese que cuando resolvemos algo juntos, yo voy escribiendo, le escribo frases. Como Mm, la ecuación tiene dos raíces iguales, el discriminante lambda debe ser 0. 2 puntos. 0 igual discriminante igual a tal cálculo. sí, ¿Sí? Entonces, pueden ir escribiendo frases que vayan mostrando lo que ustedes van haciendo. No les digo textos de 5 páginas, no, eso sería innecesario. También estaría mal, pero, o mejor dicho, no estaría bien. Pero bueno, perfecto. ok. Vamos con otro grupo entonces. ¿Quiénes trabajaron con el ejercicio 7? Eh, Mi grupo, profe, hicimos el 7. Bien. Entonces, ¿quieren compartir alguien pantalla o...? Sí, lo hicimos juntos en Paint, así que muy lindo, no se ve, pero ahí comparto. Bueno, dale, gracias. Eh, Aunque no me estaría saliendo para compartir Paint. Eh, ¿Vos bueno, también, Ezequiel, hiciste este ejercicio? Bueno, entonces... Nosotros, porque éramos el último grupo y elegimos ese. Ah, ok, bárbaro, mm, está bien. Bueno, eh, pueden opinar todos los que lo intentaron y todas. eh, Bueno, todos. Casi todo el grupo lo armó, lo hizo, buenísimo. Bueno, a ver, espera que lo leo. Ahí lo pongo completo. Es 7, ¿no? La ecuación tiene dos raíces iguales y negativas. Bueno, son todo lo mismo. Pero ahora el que cambió es el B. Ahora, claro, no tienen el coeficiente principal, el que no tienen es B. Bueno, Eh,
Bueno, lo que hicimos fue ver lo de la segunda forma de resolverlo del punto 5, Bien. lo del discriminante. Y bueno, fuimos descartando hasta llegar que B es 12. Ujú. Bueno, eso está Eh, bien. por lo tanto, después cambiamos acá el B. eh, y mediante eso sacamos las raíces. Pero bueno, después verificamos y nos dio bien, así que. Bueno, pero ¿por qué? Me parece que fue casualidad. ¿Por qué el B? Fíjate cuando calculan el discriminante igual a 0. De nuevo, tenés 144 igual a B al cuadrado. ¿Sí? Allá a la izquierda, Sí. eso. Y ahí sacas raíz en ambos lados. Entonces del lado izquierdo no te queda B. ¿Qué te queda? Espera, profe. ¿Sí, cómo me dijo? Que cuando haces raíz cuadrada en ambos lados, te queda del lado izquierdo raíz de 144. Pero del lado derecho no te queda B. ¿Qué te queda? B al cuadrado. Raíz de B al cuadrado, pero raíz de B al cuadrado, ¿qué es? Eh, B, el absoluto de B. Valor absoluto de B. Y yo ahí no estoy viendo valor absoluto, estoy viendo B nada más. Me quedaría así. Y arriba también. Entonces, ¿sabes? Lo único que sabes es que el módulo, el valor absoluto de B es 12. O sea que B es o 12 o menos 12. Ahora, ¿por qué descartas el menos 12? Eh, que tiene que ser Exacto. negativo. Lo que dice Ezequiel está bien, exactamente, Renzo. Porque las raíces son negativas, pero eso hay que decirlo porque es un dato de problema que hasta ahora vos no usaste. Mm. ¿Sí? O sea, de casualidad obtuvieron poniendo 12, pero si hubieras puesto menos 12, hubieses obtenido que las raíces son un tercio, no menos un tercio. Claro. ¿Sí? O sea, tuviste suerte porque justo le pegaste en las dos opciones y le pegaron en la correcta. Claro. Bueno, ahí hago la corrección entonces. Está bien, pero esto no es una cuestión de azar, ¿sí? Tiene que ser una demostración. Bueno, Ezequiel, ¿tuviste dificultades? Muchas. Por ejemplo, ya desde el planteo, con el método 1, ok, la forma factorizada. Bueno, no es obligatorio, yo conté ese método porque alguien había sugerido usar forma factorizada, pero la B no sabía si pasaba ahí. Bueno, a ver, una cosa acá importante es saber distinguir cuáles son los parámetros de la ecuación cuadrática y cuál es la incógnita, ¿no? La incógnita en general siempre va a ser X o Y y no hay mucho más para hacer. Lo que cambian son los parámetros y puede a veces resultar confuso qué letras usan en los parámetros, ¿no? Por eso por ahí es conveniente, en vez de llamarles ABC, llamarles coeficiente principal al que acompaña X cuadrado. El de en medio no sé cómo se llama. El coeficiente de grado 1, le podemos decir, el que acompaña a X, y el coeficiente independiente, el que no tiene ninguna X. No sé si eso sería tu duda, ese que la D no sabía. ¿Sí? Entonces por ahí, estos ejercicios quizás es a propósito que le pongan esos nombres a los parámetros para que sea un poco confuso y uno tenga que estar bien atento. Pero la fórmula de Bhaskara, todas las formulitas que vimos en términos de ABC en realidad son en función de coeficiente principal, coeficiente de grado 1 y coeficiente independiente. ¿Sí? Tengan eso bien en cuenta.
¿Sí? Bueno, y queda uno más, el 8. ¿Qué grupo trabajó en el 8? Profe, Sí. o sea que el 7 está bien, pero se tiene que corregir eso nomás. Claro, sí, es solamente estar atento a eso del módulo. Está bien. O sea, ¿cuánto les dio el B? Decís 12. 12. Sí, Entonces, las raíces, ¿cuáles son? dio como Perdón, un no tercio. escuché. Un tercio, menos un tercio. Bueno, eh, entonces sí, es 1 más 2. Sí, está bien. Bien. Bárbaro, vamos con el 8 entonces. Sí, profe, fuimos Francisco y yo, pero en el medio se me despertó la nena de la siesta, así que lo abandoné. Así que lo hizo Francisco solo, digo. Bien. Bueno, no hay drama, cosas que pasan en la virtualidad. Eh, entonces, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo terminaste, Francis? ¿Se escucha? Sí, bajito, pero sí se escucha. Eh, bueno, estaba que... a ver, x al cuadrado menos 3bx más 9b igual a 0. Bueno, espera que Decía voy que los a ir dos... escribiendo. Ajá. Voy a compartir yo y voy escribiendo lo que me digas. Sí, Dice que tiene dos raíces iguales, entonces sabía que el discriminante era igual a 0, y el discriminante sería menos 3b, entre paréntesis al cuadrado, menos 4 por 1 por 9b. menos 3b al cuadrado menos 4 por 1 por 9b. Eso es igual a 0. Sí, Entonces, en el 3b al cuadrado puse 9b, que sería hacer 3b al cuadrado, 9b cuadrado, ¿no? ¿sí? Menos Bien, 36b. bien, Y eso es otra ecuación cuadrática. Entonces hice bien. Bhaskara para sacar b de ahí. Les explico cómo hice Bhaskara. Bueno, Bueno, por Bhaskara, digamos. sí, me dio 2. Yo voy a poner fórmula resolvente, que es lo mismo. Entonces, ¿qué te dio? B1, 0 claro. y 9. Bueno, Ahora, 0 no puede ser porque haría que la ecuación original diera 0 y 0 no es positivo. ¿O sí? no, es que no va a ser 0. Por si lo fuera, la ecuación sería... Fíjate que si b fuese 0, la ecuación original quedaría x cuadrado igual a 0. Sí, eso da 0. ¿Qué quiere decir esto da 0? ¿Cuáles son las raíces de la ecuación x cuadrado igual a 0?
0. 0 es la única. Entonces no cumpliría el ítem A, dice sabiendo que las raíces son positivas. Sí, por eso. Claro, Entonces o sea, la raíz, tiene raíz doble 0 igual a 0, que no es positivo. No serían positivas. Ok. Luego, B igual a 9. sí. Y eso Entonces, de nuevo, sí. Entonces B es igual a 9. Perfecto. Y ahora tenés que calcular las raíces. sí, eso se puede hacer con Bhaskara también. Bueno, entonces Solo que no lo hice. la ecuación entonces queda x cuadrado. ¿Cuál sería? Menos 3b. Menos 3 por b es 27x. Uy, ya me olvidé la otra. Menos 3 más 9b. Más Que 9 sería por 9, 81. 81. Bien. Bueno, pero las raíces también por Bhaskara puede ser, exacto, por Bhaskara. Pero como el discriminante es 0, las raíces te Sí. quedan las dos iguales. ¿Y qué va a ser? Va a ser menos b, o sea, 27 dividido 2 por a. Y 2 es 1. Digo, A es 1, entonces queda 27 dividido 2. O sea, menos 27 dividido 2. Y eso No, da 27 sobre 2 27. positivo, ¿no? Y ya está, 27 sobre 2. Ah, ¿Está bien? bueno, sí, Y ahí terminó. sí. Bien. Bueno, listo, ya terminó el ejercicio. Ahora hago una sola aclaración nomás. Fíjense que esta ecuación, la ecuación cuadrática en B, la podemos resolver factorizando también. Era 0 igual a 9b cuadrado menos 26b. Y fíjense que tengo b como factor 9b como factor común. Entonces, si saco factor común 9b en el primer término, ¿qué me quedó? B, Me queda b. Y en el segundo, ¿qué me quedó? 4. Bueno, entonces hay un problema. Porque esta ecuación, ¿qué raíces tiene? ¿Cuáles son las dos raíces de esta ecuación 0 igual a 9 por b menos 4? ¿Cuál es? Si el b, el que está solo, ¿cuánto tiene que valer para que todo valga 0? Exacto, 0 o b1 igual a 4. No son las dos que me dijiste antes. ¿Sí? No son las dos estas. Entonces algo pasó acá cuando hiciste Bhaskara. ¿Cómo calculaste Bhaskara en esta ecuación? Te tiene que haber quedado, a ver, menos b en este caso es 36, más menos raíz de b cuadrado, 36 al cuadrado, menos 4 por a, y acá c vale 0, ¿no? Sí, hasta Dividido ahí 2. todo igual. Pero entonces esto me queda 36 más menos.
acá me queda, este término se va, 4 por 9 por 0, y me queda menos 36 al cuadrado, raíz es raíz de, es 36. Sí. Y bueno, y 2 por 9. O sea que me quedó, en el caso, me queda, bueno, una de las dos es 0, cuando pongo el menos, y cuando pongo el más, me queda 2 por 36 dividido 2 por 9, 36 Y eso dividido 9 es 4. Ah, la había hecho mal ahí. ¿Sí? Ahí. Pero bueno, entonces si no es 9, sino que es 4, y acá, entonces no es 9, sino que es 4, y entonces esto no es, ¿cómo es? Acá es menos 3 por b, es menos 12, y esto tiene que ser b cuadrado, o sea, 16. No, 9, no, 9 por b, 36. Y por lo tanto las raíces... no quería hacer eso. Las raíces que dijimos es menos b sobre... No, ¿qué estoy haciendo? Es esta. Menos b, o sea, es 12 sobre 2. O sea, 6. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, Renzo. Estoy verificando si 6 es solución de esto. 6 al cuadrado es 36 más 36. 72. Sí, está bien. 6 es raíz de esto. Sí, que esto es básicamente x menos 6 al cuadrado, ¿no? Bien, ¿por qué b puede ser 0? Bueno, porque a partir de que el discriminante tiene que ser 0, obtenemos que 0 es 9b cuadrado menos 36 por b. Y entonces tenemos ahora una ecuación en b. Y una ecuación cuadrática en b, y las dos soluciones de esta ecuación son b1, una es 0 y la otra es 4. Acá obtuvimos las dos soluciones usando Bhaskara, y lo que yo hice acá abajo fue sacar factor común 9b. Bien. Bueno, bárbaro. Listo. Terminó el ejercicio 8. Bueno, en el tiempo que nos queda, hagamos... ¿Qué quieren hacer? Podemos hacer... Bueno, voy a hacer uno de 9, que sea completando cuadrados. Y después capaz que uno de cuarto. Si llegamos. Entonces vamos con resolver estas ecuaciones, pero ahora te están diciendo qué método usar. El método es completar cuadrados. O sea, completar cuadrados significa de algún modo obtener un binomio
Ayer hicimos uno así, entonces hagamos el A. Ecuación es x cuadrado más 4x menos 4 igual a 0. Y acá la herramienta que yo tengo que usar es esta ecuación. X más, le llamemos r al cuadrado, es x cuadrado más 2rx más r al cuadrado. Entonces yo tengo que de alguna forma buscar un r adecuado para que me aparezca este término así. Un término de la forma x más r al cuadrado. Y para eso me tengo que fijar, tengo que el término, el coeficiente que acompaña a x, escribirlo como 2 por alguien, por x. ¿Quién es 2? 2 por cuánto me da 4. 2 por 2. ¿Sí? Una vez que encontraron este término, una vez que encontraron este número, mi recomendación es inmediatamente sumo y resto su cuadrado. ¿Sí? Fíjense que lo que yo hice acá, más 4 menos 4, no modificó nada, porque esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces no modifiqué para nada la ecuación porque le estoy sumando 0. Y después tengo que volver a escribir el menos 4 que me quedó. Este menos 4 tiene que ir acá. Entonces, este x cuadrado está acá. Este 4x es toda esta expresión. Yo agregué el 4 menos 4 y el último menos 4 está ahí. ¿Vamos bien? Bueno, y ahora, ¿por qué hice eso? Sí. Disculpe, ¿por qué agregar el 4 menos 4? Bueno, ¿por qué hice eso? Porque ahora fíjate lo que quedó en el paréntesis. El paréntesis me está abarcando uno de los 4 que yo agregué. Porque ahora este paréntesis verde es exactamente x más 2 al cuadrado. Es el cuadrado del primero, o sea, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 2 por x, más el cuadrado del segundo, o sea, 2 al cuadrado. ¿Y qué me quedó fuera del paréntesis? Bueno, me quedó menos 4 es menos 8. ¿Sí? Eso lo que hice yo fue completar el cuadrado. O sea, ¿qué cuadrado estoy completando? El de x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Creo que entendí. O sea, completar cuadrado significa completar el trinomio cuadrado perfecto para obtener un binomio. Entonces, ¿por qué? Porque ahora esto yo lo puedo resolver así. Paso el menos 8 al otro lado. ¿Sí? Y ahora tengo que sacar el módulo. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, si x más 2 es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces me queda que x es raíz de 8 menos 2. Y si x más 2 es menor que 0, entonces que me queda que... Voy a ser más explícito. Módulo de x más 2. Voy a hacerlo así. Raíz de 8, que es el módulo de x más 2. Si x más 2 es mayor o igual que 0, el valor absoluto de x más 2, el módulo de x más 2 es x más 2. Y entonces ya acá deduzco que x es raíz de 8 menos 2. Pero si ahora raíz de 8 es igual al valor absoluto de x más 2, que x más 2 es negativo, entonces el valor absoluto de x más 2 es menos x más 2. Y entonces de acá deduzco que x es menos raíz de 8 menos 2. Pasé el x al otro lado. ¿Sí?
O pasé el menos 2 al otro lado y después pasé el signo menos. Y por lo tanto las dos soluciones de esta ecuación son esta y esta. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Otra forma, si esto les parece muy complicado, si esto es como, bueno, cuesta por ahora, entonces hagan esto. Cuando llegamos a esta parte de la ecuación, x más 2 al cuadrado igual a 8, voy a hacer como acá un corte. Cuando lleguen a esta parte, cuando calculan la raíz, pongan más menos raíz de 8. O sea, las dos soluciones a la ecuación x más 2 al cuadrado igual a 8 son x más 2 igual a más menos raíz de 8. Entonces, cuando hagan esto, y acá deducen para cada signo, x es raíz de 8 menos 2 o x es menos raíz de 8 menos 2, que son las dos que obtuvimos antes. ¿Sí? Son las dos formas de escribirla. Chao, Francisco, hasta mañana. Bueno. En los 3 minutos que nos quedan, podemos hacer una de grado 4. Son muy fáciles cuando tienen determinada forma. Si no, no, capaz que no son tan fáciles. Fíjense que estas ecuaciones de grado 4, ¿sí? Fíjense, la potencia más grande es 4. Solamente tienen potencias pares, 4, 3 y 2. Entonces, ok, bueno, entonces veamos ahora cómo podemos hacer. Fíjense, tenemos que resolver esta ecuación. Después borro eso porque si lo hago ahora creo que me va a dejar de funcionar. Fíjense, acá tenemos potencias de grado par nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio la variable y voy a definir la variable y como x al cuadrado? Entonces, la ecuación original termina siendo y al cuadrado menos 3y menos 4 igual a 0. ¿Sí? Lo único que hice fue definir y como x al cuadrado. Y bueno, si y es x al cuadrado, la ecuación original se transforma en esta ecuación en y. ¿Estás de acuerdo? La profe lo hacía con U. ¿Se puede también con I? Bueno, también se puede. Ah, Los nombres que le elijamos a las variables son distintos, pero está bien también. Bueno, y ahora tenemos una ecuación cuadrática en y que sabemos resolver. Entonces, las soluciones, ¿cuáles van a ser? Y1 va a ser 3. Bueno, hagámoslo más fácil. Calculemos. No. Bueno, no. Hagamos todo. 3 más menos, más. Acá b cuadrado es 9 menos 4 por a por c dividido 2. O sea que esto es 3 más la raíz de 9 más 16. O sea, 3 más raíz de 25. 3 más 5 sobre 2. O sea que esto es 4. Y y2 va a ser 3 menos raíz de 5 sobre 2, o sea, menos 1. ¿Está bien? Bien. Pero ahora obtuvimos las soluciones de esta ecuación. De la ecuación
y cuadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Y lo que nosotros queremos obtener ahora son las x. Entonces, como x cuadrado es igual a y, entonces tenemos dos opciones. X al cuadrado es igual a la primera opción, que es 4, y x al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Pero si x al cuadrado es igual a 4, entonces x ¿cuánto vale? Puede valer. Perfecto. Entonces x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Y si x al cuadrado es menos 1, entonces x ¿cuánto puede valer? 1 y menos 1. 1, no. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da menos 1? Y Perfecto. ¿Y tiene alguna otra solución? no. Sí, menos y. Acuérdense que esto es lo mismo. Entonces de acá yo puedo despejar x como más menos raíz de menos 1. ¿Sí? O sea, es más menos y. Del mismo modo que acá hicimos x es igual a más menos raíz de 4, hacemos acá. Entonces fíjense que obtuvimos acá las 4 soluciones de la ecuación original. Soluciones de la ecuación original. Tiene 4 soluciones. Dos reales y dos complejas. Entonces, el procedimiento es: transformo la ecuación cuártica en una ecuación cuadrática, y después lo único que voy a considerar es para cada solución de la ecuación cuadrática más menos su raíz cuadrada. ¿Sí? En algunos casos puede quedar números complejos. Lo importante es que, fíjense, las soluciones complejas vienen de a pares. Nunca va a ser el caso de tener, por ejemplo, 3 soluciones reales y una solución compleja. Imaginaria pura, digamos. No imaginaria pura, sino compleja, no real. Pensé que menos y al cuadrado daba menos menos 1. No, o sea, eso como está escrito ahí sí da menos menos 1. Una cosa es hacer menos y. Una cosa es hacer menos y al cuadrado y otra cosa es hacer menos y todo al cuadrado. Acá lo que estamos haciendo es menos y todo al cuadrado. ¿Está bien, Rubén, la diferencia? Menos n por menos n es sí. Pero no es lo que no es lo que escribiste vos en la primera línea, ¿no? Ahí el menos no está siendo afectado por el cuadrado. Es una cuestión de paréntesis nada más. Por eso son importantes los paréntesis. Bueno, ya estamos en hora. No sé si cortamos acá la grabación, si tienen alguna duda.